Bienvenidos todos a este nuestro webinar, The Ethics of Executive Compensation. Y sean todos bienvenidos, gracias por su asistencia. Y cedo la palabra a Ignacio Cano, nuestro Managing Partner. Hola, muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que se inscribieron en este evento digital, en el cual tengo el gusto de compartir el escenario con Cosme Furlong, a quien me voy a permitir presentar en este momento. El tema es de suma relevancia. Vamos a hablar sobre el tema de la ética en el Consejo, en la dinámica que se tiene en el Consejo de Administración respecto a temas relevantes como es la compensación de altos ejecutivos y el tema de sucesión de alta dirección. Hay muchos temas técnicos, hay muchos temas que merecen una reflexión importante y es por ello que me he permitido invitar en esta ocasión a Cosme Furlong, quien pues tiene una amplia trayectoria en el tema de recursos humanos, pero principalmente como directivo de negocio en empresas muy importantes. Cosme tiene una licenciatura en comunicación en el Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría de administración de empresas también en el TEC de Monterrey, tiene varios estudios en otras escuelas, es muy conocido en el medio de los recursos humanos, inició su trayectoria en el grupo Alfa, en Dinámica, en recursos humanos, y después tuvo una amplísima trayectoria en Cemex, donde le tocó pues prácticamente todo el crecimiento de Cemex para convertirse pues de una empresa regional a una empresa de las más importantes en su sector en el mundo como cabeza o vicepresidente de recursos humanos a nivel internacional. Cosme es panelista a nivel nacional y en foros internacionales también. En fin, tiene una amplísima trayectoria, es consejero de varias empresas, ha sido consejero también de muchas organizaciones, tanto públicas como privadas. Ha hecho una práctica muy interesante después de que salió de Cemex, de consultoría, primero en AMRO y después como consultor asociado en Towers Watson y también como un consultor independiente, principalmente en temas de estrategia humana, estrategia de talento, sucesión, empresa, familia, etcétera. Realmente me puedo aquí quedar un rato platicando de Cosme, así que prefiero mejor cederle la palabra a Cosme, primero darte la bienvenida y darle la bienvenida a todo el público. Muchas gracias a todos. Cosme. Nacho, muchas gracias y pues a todos los que nos están escuchando, gracias por la invitación. Me interesa mucho esta reflexión, sobre todo su liga con un término que de alguna manera yo valoro, que es el tema de la ética, ¿no? Y el tema del gobierno corporativo. Vamos a juntarlos los dos rápidamente. No, yo creo que muchos de ustedes que están aquí conocen de consejos de administración, conocen de compensación ejecutiva. Entonces aquí la reflexión no es una cátedra del detalle de cómo hacerlo, sino por qué hacerlo, para qué hacerlo, ¿no?
Básicamente, el objetivo de esta plática es ese y espero haber agregado valor en ese capítulo. Las preguntas son muy interesantes, entonces, pues, de alguna manera vamos a tener un tiempo al final para que nos las hagan. Y si no, pues mándenlas después y encantado las respondemos. Extraordinario. Cosme, muchas gracias. ¿Qué les parece si empezamos? Y me gustaría empezar esta charla preguntándote, Cosme, ¿por qué es importante la compensación ejecutiva y cuál es su fundamento? ¿Por qué es diferente al resto de la compensación en general? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, la verdad es que la diferencia está en el objetivo. El objetivo de un ejecutivo es ayudar a la organización a lograr sus objetivos estratégicos en el mediano, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y la compensación ejecutiva es una variable importante y quiero aclarar y subrayar, no es la única. Una persona no trabaja en una empresa solo por dinero, pero es una variable importante para asegurar o alinear los intereses del ejecutivo con los intereses de los accionistas y del resto de los grupos de interés, para lograr al final de cuentas, en el largo plazo, generar valor para que la organización perdure, crezca y beneficie a mayor número de clientes, proveedores, trabajadores, accionistas, sociedad en general. Entonces, el diseño de la compensación ejecutiva se fundamenta básicamente en eso. Y de alguna forma reconoce y orienta la visión del ejecutivo en la parte de corto plazo y en la parte de la compensación variable anual a los resultados de corto y mediano plazo. Y la compensación variable de largo plazo, o phantom stocks, acciones condicionadas, etcétera, es para que de alguna manera también no ponga en riesgo el futuro de la empresa por lograr objetivos de corto plazo muy atractivos, pero no pensando en que esta empresa perdure por décadas. Exacto, hay un componente de sostenibilidad del negocio y yo creo que lo acotas muy bien. Hiciste dos cosas que me llamaron mucho la atención. Uno es, la gente no trabaja nada más por dinero, ¿no? Sin embargo, pues el dinero es una parte muy importante del paquete de remuneración total y lo que implica dentro del convenio de trabajo ejecutivo y empresa, ¿no? Y la otra cosa que me gustaría resaltar de algo que comentaste es el tema de alineación de intereses ejecutivo con inversionistas, ¿no? En donde la compensación ejecutiva realmente tiene una connotación muy importante en el logro de ese balance, ¿no? Y eso es muy complejo, ¿no? Al final del día creo que el lograr la alineación pues es un tema delicado, es un tema que puede tener atrás mucha técnica, pero al final del día de eso se trata, ¿no? O sea, si yo tengo una empresa en donde el inversionista está cumpliendo, excediendo sus expectativas y al ejecutivo lo tengo mal pagado, pues no hay una alineación y viceversa, ¿no? Hay empresas en donde se destruye valor constantemente y los ejecutivos reciben bonos por cualquier circunstancia, porque es paternalista, porque el diseño del plan no es el correcto y demás, ¿no? Pero hemos notado los últimos años, Cosme, que la compensación de altos ejecutivos, no solo en México, en el mundo, pero particularmente en México, se ha incrementado de manera sustancial comparativamente con el resto de los salarios de la organización.
los compensólogos decimos que la compensación pues, es el resultado de la oferta y demanda, ¿no? Pero ¿tú qué opinas? O sea, ¿qué es lo que ha pasado estos últimos años o estas últimas, incluso décadas, ¿no? Que ha motivado que estos paquetes de compensación se incrementen de manera sustancial en términos de costo. Pues básicamente yo estoy de acuerdo con el comentario que hiciste, es la ley de oferta y demanda, ¿no? ¿Y por qué ha crecido la demanda? Digo, yo no tengo una bola de cristal, pero lo que he aprendido en los consejos que he participado y en lo que he estudiado al respecto, lo que he aprendido es que con las experiencias vividas en el pasado, no nomás en México, en Estados Unidos, en Europa, en todos lados, se ha potenciado el rol del gobierno corporativo. Y en el gobierno corporativo cada vez adquieren mayor importancia los consejos de administración. ¿Por qué? Porque los consejos de administración ayudan a los accionistas y son la liga o la relación o la conexión con los ejecutivos de la empresa para asegurar que el mando y la dirección del barco siempre vaya al objetivo correcto, buscando el beneficio de los grupos de interés. Entonces, de alguna manera, los consejos de administración o juntas directivas, como les llaman en otros países, o consejeros delegados, en España, por ejemplo, llámenles como quieran, los consejos de administración se vuelven al final de cuentas la herramienta clave de la interacción entre los propietarios de la organización o los propietarios de la empresa y el equipo directivo. ¿Y cómo vas a lograr eso si no tienes objetivos claramente establecidos para el equipo y una estrategia muy clara a largo plazo de a dónde quieres ir? No le puedes mandar a un capitán en un barco y decirle, oye, ve a donde tú quieras, sino tienes que trabajar con ellos, con los ejecutivos, con el equipo directivo, para armar un plan estratégico sólido con objetivos y targets específicos y con métricas muy claras de cómo vas a ir evaluando si vas bien y no se está desviando la nave que ellos dirigen. El consejo no dirige a la organización. Entonces, yo lo dibujo y lo he visto en otras presentaciones. A lo mejor no lo inventé yo, simplemente de repente apareció y se me ocurrió tomarlo porque me gustó. Son dos triángulos invertidos. ¿Y quién está en medio? Pues coincidentalmente el consejo y el equipo directivo están en medio. Abajo están todos los grupos de interés y arriba están los dueños. Sean una familia, un grupo de familias o miles, si cotizan en bolsa. Entonces, de alguna manera, para mí el objetivo del consejo, y regresamos ahorita a la compensación, el objetivo del consejo es ayudar a establecer el rumbo, ayudar a estar claro cuáles son los riesgos, las amenazas y las oportunidades, aportar el valor de su conocimiento específico en base a la que fueron contratados y los sentaron en la silla del consejo. Puede ser una especialidad muy alta en finanzas, o en marketing, o en tecnología digital, o en capital humano, más los dueños que están representados ahí, en las sillas también, ya sea relacionados, como familiares, por ejemplo, que no trabajan pero tienen acciones, o no relacionados, como consejeros independientes, ¿no? Y entonces, si los ayudas a trazar, si revisas lo que ellos te presentan y luego revisas las métricas y propones métricas para medirlo, luego tienes que traducirlo en un sistema de pago. Y otra vez, si quieren luego hablamos de eso, no nada más eso. Pero yéndonos en esta pendiente de esta plática, entonces el sistema de pago, ¿dónde se sustenta? En mi opinión, y no quiero dar una cátedra de compensación, el experto en compensación eres tú, Nacho, y ustedes nos ayudaron en CEMES a crecer globalmente en el tema de pago, pero a lo que me refiero es, tienes que establecer las métricas y luego ponerles valor. Y sabes, lo que por si a alguien se le ha pelado, no nomás es ponerles valor, sino valor contra qué, pues contra el mercado.
Y hay muchas asegúnes y comentarios que yo he escuchado donde no, pues lo que pasa es que el mercado pues no se parece a mi empresa, o el mercado está manipulado, o precisamente la inflación por la demanda, por la alta demanda y la baja oferta de ejecutivos talentosos a primer nivel, la ha encarecido, lo que tú quieras. Pues es mejor tener una brújula que medio le falle el norte, a no tener información y pagar como a ti se te ocurra. Entonces tienes la herramienta de tu estrategia, tus métricas, el mercado y luego, por supuesto, el modelo de pago. ¿Y qué está en medio? En mi opinión, pues un modelo de evaluación de desempeño amarrado con esas métricas, con los objetivos SMART que le estableciste al director general y asegurando que el director general siga creciendo en sus conocimientos y experiencia y que no se salga de la ruta de valores que ha establecido la organización, que normalmente viene ya sea de la familia, de los accionistas o de su nacimiento, desde que nacieron. Es decir, hay empresas que desde que nacieron, como General Electric, que ha cambiado y crecido y decrecido, etcétera, etcétera, trae filosofías de hace 100 años. Entonces, de alguna manera, el consejo tiene que cuidar que no se salga el equipo directivo de la ruta de valores que se establece. Y en base a eso te pago mucho, te pago poco, te doy bono o no te doy. Y de ahí que, siguiendo esta línea de pensamiento, ya que estás tocando el tema de gobernanza, hablabas un poco de la responsabilidad del consejo de administración. Y como tú sabes, hay consejos, así que depende el tipo de organización, qué tipo de consejo tenemos. Hay consejos que son más de control, hay consejos que quizás son más de construcción de capacidades, hay consejos muy diversos, hay consejos muy concentrados en una especialidad. Pero regresando al tema de gente, ¿no? Y no nada más de compensación, ¿no? O sea, la responsabilidad del consejo en la materia de el pago al ejecutivo y el asegurar de que tenemos al equipo directivo correcto, ¿no? Hay una responsabilidad muy grande atrás de esto, ¿no? Y tú como consejero, en tu experiencia, ¿cuáles son las principales dificultades a las que te enfrentas cuando estás en el consejo de administración y tienes que hacer todo esto que comentaste hace un momento, ¿no? Llevar a cabo, dar estas líneas, ¿no? Guiar al equipo directivo, construir junto con el equipo directivo cosas, ¿no? Desde tu trinchera como consejero, ¿no? Pero ¿a qué retos te enfrentas como consejero, ¿no? Porque no tienes ni toda la información. O me gustaría preguntarte a ti, si la tienes o no la tienes, pero ¿cuáles son los principales retos, Cosme? Mira, es un trabajo muy retador, pero muy motivador. No estoy descalificando que el reto que tenga un ejecutivo o inclusive un propietario que esté esperando a largo plazo generar riqueza y esté esperando dividendos no nomás de este año, sino del otro, sino de los próximos 10 años. Todos tenemos una tarea, una complicación y un reto. Como consejero he vivido muchas experiencias, entonces depende, mira, por ejemplo, la creación de un consejo. Me ha tocado estar en empresas que no tienen consejo, deciden hacer un consejo y lo empiezan a construir. En algunas he tenido el honor de que me hayan invitado en ese proceso de construcción. Y, por ejemplo, en ese caso, el principal reto es el cambio cultural. Porque normalmente cuando no hay un consejo de administración que fortalezca el modelo de gobierno, la gobernanza, llegas a meter controles, llegas a revisar lo que se está haciendo, auditas, y no nada más auditas números, sino empiezas a auditar prácticas y empiezas a auditar por proceso qué tan rentable es el proceso de operaciones o el comercial o dónde se puede mejorar. Y imagínate un equipo directivo, inclusive
unos accionistas que se sientan en el consejo de administración y no habían trabajado con una limitante, entre comillas, o era la relación del director general con el propietario principal. Y de repente se sienta un grupo de personas y te quiere cambiar todo el modelo en el cual tú dices, oye, pues yo he dado buenos resultados. Entonces, el principal reto es el cambio cultural. Vamos a llamarle así, ¿no? La evolución cultural, porque eso se va asentando, se va acostumbrando, y si los consejeros, sobre todo los independientes, somos transparentes, tenemos el conocimiento. A mí se me invitó a una silla para hablar de capital humano y para recomendar de capital humano, pues debemos de ser capaces y dar recomendaciones inteligentes. A lo mejor de finanzas solamente apoyo, cuestiono, pregunto, pero no soy experto en finanzas. Entonces, si la combinación de consejeros fortalece este modelo de gobierno y además aporta valor, trabaja en equipo, con el equipo directivo, no por encima del equipo directivo, pero eso no quiere decir que no sea honesto, ni transparente, ni le diga, oye, aquí yo opino que no estás haciendo tu trabajo. Es decir, por dar ejemplo de capital humano, la compensación ejecutiva es valiosísima. ¿Por qué? Porque son los líderes del resto del equipo humano. Ay, ¿te vas a olvidar del equipo humano? Es decir, ¿cómo le pagas? ¿Cómo lo desarrollas? ¿Cómo lo contratas? ¿Cómo lo promueves? ¿Cómo generas una meritocracia? Entonces ya no te metes a ver nombres. Sí, pero la carreta, pues tendrá los caballos que la lleven, pero sin una rueda no camina la carreta. Sin dos ruedas, en pocas palabras, tienes que asegurarte que los procesos de capital humano se vayan construyendo si no los hay, o se fortalezcan si ya los hay, para que el líder del equipo, que es el director general y su primer nivel, tengan recurso humano para que los ayude a construir una empresa que en 10 años va a ser 10 veces mayor. Extraordinario. Realmente me llama mucho la atención la manera como aproximaste la pregunta. Y yo, como consultor, me ha tocado trabajar con organizaciones con el management. También me ha tocado ser contratado por el propio Consejo de Administración para revisar cosas del management. ¿Has encontrado tú, dentro de tu trayectoria, conflictos de interés que consideres deban ser resaltados o considerados en esta dinámica cuando hablamos de compensación, cuando hablamos de sucesión directiva? Sí los he encontrado. Sí los he encontrado, son difíciles de manejar. Hay que manejarlos con elegancia, inteligencia, pero franqueza. Okay. Sí. Y la verdad es que si no los enfrentas, van a crecer. Algunos son por naturaleza propia, es decir, el consejo va evolucionando. A lo mejor empieza con puros friends and family, o con puros friends and family más ejecutivos de la empresa que toman las decisiones. Y a lo mejor es una empresa que ha evolucionado en temas de compensación, por poner un ejemplo de conflicto de intereses. Y ya tiene sus consultores en compensación, tiene sus modelos de evaluación de mercado, tiene niveles de, etcétera, ¿no? Todo el modelo de compensaciones, digamos que está consolidado. Pero tú llegas como consejero y empiezas a ver que hay cosas que le fallan, y empiezas pues a meterte más en el comité de capital humano, sobre todo si la empresa ya da para tener comités. Y ahorita al final hago un comentario sobre eso, del crecimiento del consejo. Entonces, pues bueno, tú dices, ¿sabes qué? Yo recomiendo a este consejo que para estar seguros, ¿sí?, evaluemos el modelo que esta empresa maneja. Te pone nervioso a todo el equipo, porque han decidido ellos solos cómo pagarse en base, obviamente, a información de mercado, y resulta que pues tú te das cuenta que los bonos no dan y no se pagan por desempeño porque la empresa no está teniendo los resultados que se esperan, y como quiera el señor se lleva su bono, por dar un ejemplo, ¿no? O los señores se llevan su bono. O los trabajadores están muy mal pagados.
O se te está yendo todo el equipo comercial y una rotación tremenda porque no están siendo competitivos en su modelo de pago y no lo retienen. Y eso incomoda. Y ahí empiezan por qué se mete el consejo en eso, sobre todo si no hay experiencia. En una empresa pública registrada en la Bolsa Mexicana de Valores y además, sobre todo, algunas grandes como Cemex o Alfa o FEMSA que cotizan en Nueva York, lo tienen que hacer. Entonces, normalmente, cuando uno se mete en un terreno donde no se ha metido nadie antes, a veces salen cadáveres del closet. Y esos cadáveres del closet a veces son no se dio cuenta el equipo. Es decir, no lo hicieron adrede, pero ahí está el cadáver. Pues hay que arreglar el tema. Sí, y de ahí es importantísimo, ¿no? Y por eso reflexionar, o sea, escucharte me hace reflexionar sobre la responsabilidad fiduciaria que tienen los consejeros independientes, ¿no? Porque al final del día, pues son representantes de los intereses, los inversionistas, pero también de todos los stakeholders del negocio, ¿no? Y es una responsabilidad brutal, ¿no? Y quizá no lo había preparado para preguntarte hoy, pero ¿tú has notado que la compensación de los consejeros se ha incrementado? Porque yo lo que sí he notado es que la responsabilidad de los consejeros independientes se ha incrementado de manera impresionante, ¿no? E incluso en algunos sectores como los financieros y demás, que son altamente regulados, ¿no? Y donde el consejero, además de tener su experiencia y brindar el tiempo, soporte y demás, tiene que ajustarse a muchos criterios regulatorios, ¿no? ¿Tú qué opinas de la compensación de los consejeros, Cosme? Fíjate que ha crecido porcentualmente, no tanto como la compensación ejecutiva, pero sí ha crecido. Lo que más me ha llamado la atención, sinceramente, es que también el mercado de contratación busca mayor expertise. Entonces eso trae una relación también que yo creo que apoya en eso, ¿no? Antes, pues otra vez, yo uso el término Friends and Family, pero Friends and Family podía pasar hace 10, 15 años en muchas empresas privadas que no cotizan en bolsa y que no tenían consejo y que lo crearon. Y ahora dicen, oye, espérame tantito, la revolución digital está en una empresa X, es un ejemplo, está tremenda y yo no tengo ni un equipo interno, ni un consejero sentado ahí que sepa de eso. Y empieza a buscar. Incluso yo ya me estoy retirando de la consultoría, sigo en consejos, pero incluso a mí me tocó los consejos donde participaba yo casi gratis. Y luego de repente empezó a aparecer el centenario. Y luego yo lo he visto ver, pero también he visto que se busca a los consejeros con mucha mayor capacidad. Y de alguna manera yo creo que eso ha ayudado al incremento de su compensación. Pasa lo mismo con los ejecutivos, pero en mayor proporción. Porque al final de cuentas, uno llega y se sienta, opina, sugiere, cuestiona, audita, recomienda, pero se va. Ellos tienen la carreta. Entonces, pues yo lo entiendo, pero también a veces me parece que no se está pagando en función del desempeño real, es decir, de la generación de valor. Es más, no se me confundan, de la generación de valor con valores, con ética. Valores. Sí. Y cubriendo todos los temas de interés, no nada más la compensación. Lo tienes que hacer. La generación de valor con valores. Qué interesante. Realmente yo he visto cambios muy importantes en la compensación de consejeros en los Estados Unidos, incluso con cantidades significativas en compensación a riesgo. En México estamos, me parece, todavía lejos de eso. Sin embargo, las prácticas de gobernanza en México que ya han venido creciendo, ya han venido adquiriendo o incorporando mejores prácticas internacionales,
pues dictan que el consejo también deba tener un proceso de evaluación de desempeño y por ende podría pensarse pues también que tenga un pago por desempeño, ¿no? Sin embargo, creo que vamos un poco más despacio ahí, ¿no? Sí, de hecho, en la mayoría de los consejos que he participado no ha habido ni el pago por desempeño, ni el modelo de evaluación. Yo tuve la suerte de ir a un programa hace 12 años de Harvard sobre consejos de administración y empecé yo a vender en los consejos en los que estaba la evaluación y avanzamos en algunos otros no. Al final de cuentas el consejo no estuvo de acuerdo en eso, pero lo que sí estuvieron de acuerdo, me refiero al pago variable, en ser evaluados y en autoevaluarnos. Entonces, yo he visto que eso ha ido evolucionando y me han empezado a llegar modelos de amigos, conocidos, etcétera, de otros consejos que, pues, cuando yo propongo uno o alguien más propone, pues yo no sé, no soy siempre que lo propone, no llega una sugerencia de qué hacer en el consejo donde estamos, sino 2 o 3, del de finanzas o del de comercial. Entonces, creo que está evolucionando esa práctica, creo que es bueno que evolucione, ojalá y evolucione más rápido, y luego, bueno, pues sí, al igual que a los ejecutivos, es decir, yo te voy a dar acciones o te voy a dar un bono, sí, si la empresa llegó a sus objetivos de generación de valor, si no llegó, ¿por qué? Oye, pero es que yo no soy el director general, pues sí, pero estás aquí para cuidarlo, arroparlo, apoyarlo, exigirle, medirlo, pues eres parte del problema si no se llega, o de la solución si se llega al resultado. Totalmente de acuerdo. Es un cuerpo integral del negocio, ¿no? La gobernanza es parte fundamental y es un cuerpo integrado. Y déjame regresar, Cosme, al tema de la compensación de los ejecutivos. Comentabas hace un momento que era muy importante lograr una alineación de intereses ejecutivo y accionista, ¿no? O sea, lograr ese balance que puede sonar técnico, puede sonar artístico, pero al final del día, pues tiene muchas connotaciones y muchos tintes para lograrlo. ¿Y cómo te has enfrentado o cómo te enfrentas cuando estás revisando la información que te presentan en los consejos? ¿De qué herramientas te vales o cómo puedes asegurar que se logra esa alineación, que hay una correlación entre el pago y la creación de valor, ¿no? Hay una alineación de intereses, o sea, porque son dos principios fundamentales. Una correlación de pago y creación de valor y la otra alineación de intereses. Son dos temas fundamentales en la composición ejecutiva. Y pues te tienes que valer de algo, ¿no? ¿Cómo le haces? O sea, porque se me hace muy complejo desde la silla del consejero, ¿no? Mira, el peor reto, el reto más grande, y hay que enfrentarse a él, es que realmente se alinee la mayor parte de la compensación de largo plazo a métricas de generación de valor. Y las empresas cambian, digo, dependiendo del giro de la empresa y de su momento, la métrica puede cambiar. En algunas empresas la mejor métrica para generación de valor puede ser el EBITDA, pero a lo mejor para otra es el margen neto o margen bruto, la combinación de los dos, y en otro, no sé. Pero de alguna manera, ahí es donde tú amarras, porque si tú dices, mira, yo te voy a dar un bono, te voy a inventar, te voy a dar un bono de 6 meses, 3 en acciones de largo plazo y 3 meses en acciones de corto plazo, perdón, 3 meses en un bono de corto plazo, bono cash anual. Entonces, 3 y 3, ¿sí? Pero por otro lado dices tú, mira, el EBITDA es el único que los accionistas se sienten tranquilos y es real, porque ya lo analizaron y ahí está el CFO y está el consejero financiero sentado en la silla
es el que mejor mide la generación de valor en este giro. Entonces dices tú, bueno, dos cosas. Uno, esos 6 meses no voy a dar nada si no se logra el trigger de que el EBITDA crezca el 12% este año, el 15, el 20, lo que sea. Eso amarra a todos los de corto plazo. Lo logras, tienes todo el bono. No lo logras, no tienes bono. ¿Sí? Y a veces ahí les tiembla la mano y dicen, ¿cómo no le voy a dar nada? Bueno, es difícil remar en ese sentido. Obviamente, las métricas o los objetivos, incluso los KPIs, tienen que ser métricas retadoras, pero alcanzables, porque si tú lo pones inalcanzable, estás jugando con el ejecutivo. Y se va a dar cuenta a los 2, 3 años, no, si no, estas métricas no sirven para nada, nunca voy a lograr el bono. Y si lo pones muy suavecito y se lleva el bono completo esos 3 años, ¿sí? Pues realmente no estás ayudando a todos los grupos de interés, empezando por los accionistas, a la generación del valor en el largo plazo. Significa, si no estás logrando generación de valor, ¿cómo es posible que le dé el bono? Nomás porque las demás objetivos SMART los hizo bien. O sea, al final de cuentas no los hizo tan bien porque no creció la empresa. Entonces, esa discusión se puede llevar, me ha tocado en empresas hasta 2 o 3 años, pero lo terminan haciendo. Y tocaste un tema muy importante, ¿no? Que es otro principio fundamental de los incentivos, y es lograr que el plan sea retador, pero alcanzable, ¿no? Y eso, en la compensación, pues se han desarrollado modelos probabilísticos que miden incluso la probabilidad de alcance de metas, ¿no? En donde dice, oye, pues qué probabilidad quiero darle para pagarle el máximo, ¿no? O cuál es el threshold que le voy a poner, qué probabilidad tiene de alcanzarlo, ¿no? Porque definitivamente, pues tampoco se trata de poner metas inalcanzables, pero también el otro lado, en donde no se trata también de que la compensación variable sea prácticamente garantizada porque las metas están blanditas, ¿no? Y es que ese es un reto fundamental en el cual, cuando los planes están ligados exclusivamente al presupuesto y el presupuesto es construido por el propio management, pues definitivamente genera un conflicto, una presión importante. Y de ahí que algunas de estas herramientas como el análisis de probabilidad o compararse contra otros benchmarks, otras empresas para ver cómo están los EBITDAs o los crecimientos del mismo sector, que te den un parámetro para decir, oye, ese presupuesto está muy blandito, ¿no? O sea, porque yo como consejero lo tengo que aprobar, ¿no? Claro. Y esa dinámica se me hace muy compleja, o sea, además se me hace una dinámica que de alguna manera pues necesitas regresar al punto que tocaste hace rato, que tiene que ver con los valores y la responsabilidad del consejero independiente para asegurar todo eso, ¿no? O sea, ahora, Nacho, si le sumas otras variables, se complica más la cosa, pero lo que sí les quiero decir es que es un proceso largo de instalación de un modelo de gobierno sólido, pero hay que empezar lo más pronto posible. No, es que no estoy en bolsa de valores, no, es que soy una empresa familiar, no, es mejor. Es como los seguros de vida, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, pero realmente genera valor si se hace como lo dijimos, ético, responsable y con conocimiento y con franqueza, etcétera, ¿no? Y una combinación de consejeros externos e internos. Pero el problema está, tienen varias variables. Por ejemplo, si es una empresa familiar, a veces el reto está con la familia, pero al final de cuentas, la familia, los accionistas familiares, no nada más el que está ahí como presidente del consejo, que supuestamente y siempre, casi siempre es el líder familiar, el patriarca, se dan cuenta de que al final de cuentas es en beneficio para las siguientes generaciones, que trabaje bien. Es decir, no es nomás porque lo tienes que reportar a la bolsa de valores, no. O meter al bote al consejo porque aprobó algo que no era ético, como en Enron. No, ¿quieres trascender? Que tus hijos y tus nietos no nomás trabajen en la empresa, los que no trabajen reciban sus dividendos, pues te conviene un consejo.
Y te lo vas a construir en 3, 4 años, o a lo mejor en 5, pero lo vas a tener. Entonces, por ejemplo, en el tema de compensaciones, a veces el reto está con la familia porque manejan la compensación en relación a la familia y no en relación a la generación de valor. Es que mi hijo necesita 100 pesos. No. ¿Qué puesto tiene tu hijo? ¿Cuánto vale ese puesto? ¿Cómo se paga en el mercado? ¿Y cuál es el estudio de equidad interna que se tiene que hacer? Oye, pero se va a sentir mal. Bueno, sí, va a batallar. Va a batallar. Si tú quieres darle de tus dividendos lana por acá, es tu dinero, ¿sí? Pero no puede él ganar de otra manera que el resto del personal y de los ejecutivos que trabajan en la empresa porque va a dar el mal ejemplo. Y luego al final de cuentas no estarán trabajando en la empresa los mejores familiares, los más capaces y competentes, sino los que lo necesitan. Imagínate la crisis con la mamá de un muchacho que estás hablando de él así, que es un buen muchacho con valores y todo, pero no tiene las capacidades, o no está en un puesto que le paguen los 100 pesos, vale 50 el puesto. ¿Sí? Entonces, pues es una lucha de 2, 3 años, otra vez con dignidad, con respeto, con argumentos y con tiempo dedicado en platicarlo, en evaluarlo, etc. Entonces, de alguna manera, romper esos retos de meter métricas que un director general, un equipo directivo no está acostumbrado a ser medido de esa manera, pero imagínate, lo hemos vivido, lo hemos visto, yo creo que hay gente sentada aquí que lo ha vivido. Es decir, cuando no sucede eso, simplemente hay pago, pero no hay resultados. Sí. Cuando no se mide con métricas, entonces, si yo un año doy 2 meses de bono, el otro nada, y el otro 7, no 6, 7, porque se brincó toda la barra, los ejecutivos dicen, papá, déjame meterle ganas por aquí, ¿verdad? Me tardé 3 años, pero se van a dar cuenta que de alguna manera es mejor así, y no nomás aumentarles el sueldo base, que luego no se los puede estar quitando. Sí, y ahí me hace reflexionar otra vez sobre la ética en todas estas aristas que estás tocando, ¿no? De todo el tema de compensación de altos ejecutivos, pero también cuando empieza a meter variables, si es una empresa familiar o una empresa multifamiliar, etc., ¿no? Todas las reglas que debe de haber definidas para asegurar que se cumplen los principios de la compensación de alineación de intereses, de creación de valor o correlación con el pago, etcétera, etcétera. Pero también te escucho sobre la responsabilidad que tiene el consejero independiente sobre el tema de la sucesión, ¿no? Y en una empresa pública, en una empresa institucionalizada, pues quizá haya suficientes procesos ahí al interior que permiten trabajar una sucesión sana, ¿no? No todas las empresas lo tienen, pero sí hay empresas grandes que tienen, o empresas medianas que tienen sus procesos muy bien establecidos y tienen mucha claridad sobre la gestión de riesgos de este tema, pero en general no, ¿no? Y entonces, ¿cómo juega la ética en el tema de sucesión generacional, Cosme, y el rol del consejero en ese tema tan importante para la empresa? Mira, Nacho, yo quisiera, no me voy a extender, pero la ética debe estar presente en todo. ¿Sí? Entonces, en este caso es más difícil, pero es una realidad. Es decir, tú tienes que ser lo suficientemente honesto, éticamente hablando, para decirle al presidente del consejo, sea familiar o no, presidente del consejo, tu candidato para suceder a este director general que ha sido muy bueno y se retira en 2 años, no tiene el perfil para liderar esta empresa los próximos 10. Es una copia fotostática del actual, que ha sido muy bueno, pero estás en tu estrategia dice que te vas a globalizar y ahora eres nomás mexicano como empresa.
esta persona que quieres poner no sabe y en 2 años no lo vas a enseñar. A lo mejor en 5 sí va a ser director general. ¿Y qué vas a hacer los otros 3? Entonces, de alguna manera, lo que tienes que hacer es, con respeto y de acuerdo a tu experiencia y buena fe, poner a reflexionar al tomador de decisiones que lo que tiene que hacer es crear una banca de talento donde no haya nomás uno, haya 2 o 3 y en su momento, y luego esos 2 o 3 tengan 2 o 3 que los puedan reemplazar, y esos 2 o 3 tengan 2 o 3 que no son cuadritos adicionales, son los que están, pero los desarrollaste bien, y que digas tú, mira, en 3 años voy a decidir cuál de los 3. ¿En base a qué? En base a desempeño, capacidades, competencias, conocimientos, experiencias, y si ninguno es, yo digo por excepción, tráete uno de fuera. Y la complejidad, o se hace más complejo, pues cuando estás hablando de una empresa 100% familiar, ¿no? En donde los hijos o incluso otros miembros de la familia quieren tener un rol o una responsabilidad ejecutiva y no necesariamente tiene que ser así. O sea, creo que la familia puede tener otros roles dentro de esa organización, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Totalmente de acuerdo. Y hay procesos muy consolidados. Hay empresas que ya tienen eso perfectamente definido. Y otra vez, por supuesto que siendo regiomontano y siendo mexicano he participado en más empresas familiares que en las que no son familiares. Pero hay familias que tienen su protocolo, tienen su gobierno de la familia, su consejo familiar, su asamblea de accionistas. En ese protocolo tienen reglas muy claras de quién entra, quién no entra, cuántos entran. Pueden entrar todos, pueden no entrar nadie, pero están muy claras las reglas de que la meritocracia y el perfil, de acuerdo al puesto que se requiere y la capacidad que hay, se contrata o no se contrata, etcétera, etcétera. Entonces, el plan de sucesión, si la empresa quiere trascender, ya no tiene que considerar si es familia o no. Tiene que considerar a los ejecutivos dentro de la empresa, familiares o no familiares, en un proceso desde identificar, desarrollar, etcétera. O, otra vez, sea familia o no sea familia, ir a buscar afuera a uno porque no tengo a nadie listo. ¿Qué quiere decir? Que no hice la tarea bien de desarrollo de talento. De todo el talento. La responsabilidad fiduciaria que tú dices se relaciona también en que tienes que ser responsable de todo el talento de la empresa. Aquí, con lupa, arriba. El resto, con análisis de si los procesos son válidos. Es decir, en este caso es el proceso de desarrollo de talento. ¿Y qué sucede al final? Yo he participado en procesos donde hay un proceso en la familia donde se convoca, se pasa un filtro de un comité de selección de consejeros externos de esos candidatos en base a las políticas de la empresa y al perfil del puesto que la empresa requiere en 10 años. Y que esta persona tiene el talento, el potencial, y se le va a dar un desarrollo si no lo tiene, o ya trabajó siendo familia en una empresa transnacional donde estuvo responsable de A, B, C, J, ¿no? Entonces, se hace el proceso y hay 2 candidatos familiares, 2 internos y a veces hasta aparece ahí un externo. Y entonces se va filtrando y al final de cuentas se propone una terna. O sea, si hay esos procesos, lo que puede pasar al final es que podemos clarificarle a los miembros de la familia que pueden tener distintos roles, ¿no? Un rol puede ser exclusivamente inversionista y va a recibir sus dividendos y mientras reciba sus dividendos está contento. El otro puede ser también formando la familia parte o el familiar parte del consejo de administración, en este órgano de supervisión, control y gobernanza. Y la otra es que incluso podría funcionar el familiar como un ejecutivo en la empresa si tuviese las habilidades, competencias y demás, ¿no? Claro. Pero son 3 roles bien diferentes. Completamente, completamente. Y los 3 tienen reglas. Y yo siempre les recuerdo a los patriarcas,
les he dicho, mira, con toda franqueza, le dije, primero, así como es duro decir que algunos familiares no tienen el perfil para trabajar aquí y no tiene caso contratarlos porque te vas a meter en problemas, mejor que no entren. Sí. Sí. También, perdón. No, estoy totalmente de acuerdo. Es que También es bueno decirle, los que no quieren trabajar aquí son de dos tipos, familiares. Yo que tú me sentiría orgulloso, porque se enojan. Algunos se enojan. ¿Cómo es posible que mi hijo no quiera trabajar aquí? Es que quieren ser sacerdote o dentista o financiero en Nueva York. Y tú lo desarrollaste, lo mandaste a una maestría en Harvard, el señor se quedó allá. Oye, siéntete orgulloso, tienes un hijo internacional. O el que quiere ser dentista, pues es su vocación. Es su vocación. ¿Por qué quieres que se venga a jalar aquí si él no quiere? Entonces, sí, perdón, voy a terminar. De hecho, ya se nos está acabando el tiempo. De alguna manera, también siendo franco en eso, otros que quieren poner el negocio, es que quiere poner el negocio, si ya está este negocio aquí. Oye, ¿quieres ser emprendedor como tú? Tú creaste esta empresa que vende $1,000 millones de pesos. Él quiere crear la suya. Yo me sentiría más orgulloso de él que del que quiere trabajar aquí y no tiene el perfil. Entonces, pues bueno, ya acabé. No, Cosme, mira, se nos fue volando el tiempo. Nos da, evidentemente, este tema y otros que no pudimos ya tocar, nos da para tener muchas más charlas como esta, ¿no? Pero por respeto de la audiencia, déjame pasar a pedirle al auditorio si quiere hacer preguntas. De hecho, ya hay varias preguntas por ahí. Pero quedan pendientes muchas preguntas que te quería hacer, ¿no? Sobre cómo ves tú la madurez de la gobernanza en México, etcétera. Cosas que podemos dejar para otra charla, ¿no? Déjame ver si hay alguna pregunta. Yo le pido al auditorio si quieren preguntar, puede ser a través del chat que tenemos. Que nos hagan las preguntas, por favor. Y si no, con mucho gusto, a través del correo de K-Networks, podemos o me los pueden enviar directamente a mí y yo ya los trabajo con Cosme y podemos responderlas posteriormente, ¿no? Pero yo tengo una última pregunta, Cosme, y sí, en tu experiencia, ¿cómo calificarías la madurez de la gobernanza de los consejos de administración en México? Estamos atrás de muchos países desarrollados, pero el crecimiento en los últimos 10 años ha sido así. Entonces eso me motiva mucho. Antes no invitaban, es más, estoy hablando de recursos humanos, antes no invitaban a la silla del consejo a un experto en recursos humanos. Invitaban a un experto comercial, un experto financiero, etc. Ahora ya lo invitan y como que ya forma parte del objetivo. Antes no tenían comités de capital humano. Ahora hay las empresas ya consolidadas de consejo, tienen sus comités, su comité de capital humano, de planeación y finanzas y de auditoría. Esos son los primeros que surgieron y es muy valioso. Entonces, ¿y qué lugar ocupa hoy entonces estos temas de capital humano? Porque al final del día, yo coincido contigo, yo creo que son estos comités se han venido formando después o a veces se forman tiempo después. Sin embargo, el tema de sucesión y de capital o de compensación a veces se deja al final, ¿no? sí. O se le da. Mira, aquí hay una pregunta interesante. ¿Cómo hacer ver y entender al equipo directivo, a los ejecutivos, la importancia de que las posiciones se evalúan en base a actividades, alcance y lo que realizan y no por la persona que lo ocupa? Otra vez, con data, con la franqueza, ¿sí? Normalmente, inclusive en las conversaciones te das cuenta, y yo lo he hecho, yo he interrumpido, perdón, aquí te he interrumpido también a ti,
Yo lo he hecho. Es decir, le he dicho, espérate, Tito, no estamos evaluando a Juan, estamos evaluando el puesto de CFO. Luego ya veremos si Juan encaja, ¿sí? Con todo respeto lo hago, no tan breve como ahorita, ¿verdad? Pero, y a la semana siguiente estamos, oye, no, es que María, no, espérate, no, es la directora comercial. El puesto de directora comercial, el que estamos evaluando. Luego vemos cómo está lo que gana la directora comercial versus, y no, a veces, pero se termina, todo es un proceso de evolución cultural. Todo es un proceso, yo no le quiero llamar cambio, porque las empresas siempre tienen cosas buenas, tienen valores, tienen cosas que hacen muy bien, ¿sí? Tienen procesos que los manejan shiny, tienen métricas en algunos casos comerciales, operativas, que son valiosísimas. Entonces, tú no puedes decir que la empresa está mal. Tú puedes decir que la empresa tiene que evolucionar a tener un gobierno corporativo sólido, una compensación competitiva de sus ejecutivos y relacionada con meritocracia, le hace con desempeño. Mira, aquí Rafael Esparza nos hace una pregunta. Entiendo que en empresas grandes privadas aún existe muchas donde no hay un gobierno corporativo. El tema en empresas medianas es todavía peor. ¿Qué consejo darías a este tipo de empresas medianas para empezar a crear sus comités y consejos? Muchas piensan que no son lo suficientemente grandes. Nunca es tarde. El consejo que les daría es que ya van tarde, pero nunca es tarde para empezar. Es decir, es peor no empezar. ¿Sí? Y así como todo, tienen que hacer un plan de pasos. Y yo creo que el tamaño no tiene nada que ver, ¿no? O No, sea, yo conozco no. empresas pequeñitas, incluso Nada. startups, que desde el inicio crean un consejo que ayuda a desarrollar capacidades, ¿no? Claro, yo formo parte de algunas de ellas pro bono. Unas a través de Enlace más E, que es un organismo del TEC que apoya a emprendedores, donde soy inclusive presidente de un consejito de 3, y otras donde me invitaron, y es hijo de un amigo, pero ahí yo participo sin cobrar, pero al menos 2 años me comprometo a estar ahí. Nunca es tarde para empezar. Y hay que hacer un plan, como todo. Es que antes así era lo de recursos humanos, era puro, no, se me hace que tiene potencial. Creo que le pago menos. No, ya hay tecnología. Ya hay tecnología. Pues también para los consejos. Entonces dices, mira, armo un consejo y traigo 2 consejeros independientes y vamos a hacer 4. Yo, los 2 consejeros independientes y el principal accionista, que es mi hermano. Aquí. No. Luego de esto, bueno, vamos a tomar un curso de consejos de administración. No los independientes, porque seguramente ya lo tomaron, y si no tomaron, lo tienen que tomar. Y no friends and family, no los que digan, sí, jefe, lo que tú dices. No, consejero realmente preparado. Y ahí te lo vas llevando, tomas el curso y ahí aprendes y haces un plan, y luego le vas dando seguimiento al plan. En 2, 3 años puedes tener un buen consejo ya amarrado. No quiere decir que haya sido malo el primer día, pero ya más consolidado. Cosme, ha sido verdadera una charla muy rica, muy interesante, llena de muchos temas que incluso me dejan muchas preguntas por hacerte, ¿no? La verdad no me alcanza el tiempo para aprovechar toda tu experiencia, conocimiento y candidez para contestar todos estos temas, ¿no? Y te estuve llevando mucho al tema de compensación, bueno, que pues era el tema del webinar, pero evidentemente hay muchos otros temas que se pueden abordar, ¿no? Yo quiero agradecerte infinitamente esta gran oportunidad que nos brindas de compartir tu conocimiento con todos nosotros. Para mí, tú eres un gran mentor. Fuiste mi consultor, fuiste mi compañero de trabajo en algún momento, fui tu proveedor de servicios en algún momento. Y valoro mucho tu profesionalismo y principalmente tu amistad. Así que, Cosme, no sabes cómo te agradezco tu tiempo y evidentemente a todo el auditorio. Sé que hay muchas preguntas que están ahí pendientes, pero en aras del tiempo vamos a dejarlo aquí y mejor en todo caso, vemos si más adelante nos regala Cosme otra hora de su tiempo para poder continuar esta charla tan interesante. Con todo gusto, y como te lo he hecho muchas veces, si ustedes son 24 personas conectadas ya, llegaron a 30,
Si a cada uno de ustedes una de las ideas que yo les di, o consejo, o comentario, les sirve, yo me siento por bien pagado. Un abrazo. Muchas gracias, Cosme. No, Que a ti estés muy también. bien. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente evento. Hasta luego.